Buenos días, buenos días. Vayan ingresando. Hola, profe. ¿Cómo me les va? Buenos días, profe. Hola, profe. Buenos días, buena semana para todos. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días. Los escucho medio dormiditos. No, mentiras. Buenos días para todos. Profe. Vayan organizándose, tengan el cuaderno de sociales a la mano y la agenda. ¿Listo? Vayan ingresando, vayan acomodándose con cuaderno de sociales y con la agenda, por favor. Voy a ir dando ingreso a los compañeros que van llegando. Mantengan sus micrófonos en silencio y el video apagado. Van llegando, ya casi completamos el grupo. Bueno, por el momento no hay más compañeritos en lista de espera, entonces vamos a llamar lista. Todos presten atención, por favor. Entonces, Agudelo. Presente. Bien. Aguirre. Tomás. ¿Dónde está? Alba. Presente. Gracias. Barragán. Presente. Ahí está, Bernal. Bernal. Ahí está, Buitrago. Mantengamos los micrófonos apagados. Buitrago. Caballero. Presente. Gracias. Cárdenas. Está Castillo. Presente. Celis. Presente. Celi. Andrés. Celi. Presente. Gracias. Está molestando el internet. Cuadros está. Presente. Cuadros, Sofía. Cuadros, te saludo. Qué bien que estés acá. Profe, hasta hoy me puede conectar. Muy bien, papá, no importa. Excelente. Sofi Cuadros. Sofi. Bueno. Juan García. Presente. Muy bien. Sara Gil. Presente. Gracias, mi amor. Sebastián Guerrero. Presente. Muy bien. María Hernández. Mafe. Apaga el micrófono, Frank. Juan, apaga el micrófono. Martín. Señor. Di presente, papá. Estoy llamando a lista. Páez. Páez. No está. Patiño está. Ahí lo veo. Peña. Presente. Listo. Quevedo. Dana. No. Quijano. Presente. Muy bien. Ramírez Samuel. Presente. Bien. Ríos Alejandro. Ahí yo lo vi ahorita. Presente. Tania también está. Roa. Presente. Muy bien. Rodríguez John. Valery Rodríguez. Presente. Muy bien. Presente. Romero también lo vi. Santos, Sandra. Sotelo. Presente. Muy bien. Suárez Juan. Sandra está, sino que escribió en los Presente. comentarios. Ay, gracias, papá. Ya le tengo acá.
Suárez, listo. Torres Isabela. Presente. Gracias, mi vida. Y Vargas. Vargas también ya está dentro. Listo, muchachos. Profe, buenos días, acabo de llegar. Listo. Bueno, buenos días para todos. Les lo felicito pues por la puntualidad. Muy bien, tengamos los micrófonos apagados. Para informarles entonces lo siguiente. El colegio ya les publicó los horarios que van a tener ya todas las semanas fijo. Entonces, por favor, en sus agendas escriban lo siguiente. Nosotros nos vamos a ver todos los lunes a las 10:30. Todos los lunes a las 10:30, ¿listo? Los lunes. Y nos vamos a ver los jueves a las 2 de la tarde. Jueves a las 2 de la tarde. Entonces, lunes a las 10:30, jueves a las 2 de la tarde. Para que lo escriban en sus agendas y lo tengan pendientes. Este es el horario que vamos a tener todas las semanas. O sea que pues haya un cambio de órdenes o hasta que esta situación termine. ¿Me escuchan bien? ¿Jueves a qué hora? Profe, ¿puedes repetir, por favor? ¿Hay problemas con el sonido? No, profe. Vale, entonces voy a repetirlo. Entonces, No, señor. nuevamente, escriban ahí en sus agendas. Jueves a las 10:30. Discúlpeme, lunes a las 10:30. Lunes a las 10:30. Lunes a las 10:30. Y jueves a las 2 de la tarde. Jueves a las 2 de la tarde. ¿Listo? Para que lo tengan pendiente, por favor. Listo. Entonces, los lunes vamos a explicar los temas de sociales y el jueves vamos a explicar los temas de cátedra. El día de hoy ya les publiqué en su muro el video número 3 de sociales, el tema 2, que es el tema de civilizaciones del Medio Oriente, Mesopotamia, ese ya lo pueden ver. Y dentro de esa misma publicación, ahí está el archivo PDF de la explicación del video. Entonces la idea es que vean el video y después descarguen el archivo, que en el archivo están las actividades que hay que realizar. La idea es que lo pudieran haber visto antes, pero bueno, no importa, vamos a hacer la explicación directamente, ¿listo? ¿Algo más para preguntar? Bueno, recuerden que el día de hoy se recibe la actividad de África que se publicó la semana pasada. Entonces, para que lo tengan pendiente, hoy tienen plazo hasta las 3 de la tarde para entregar la actividad de África. Hoy a más tardar a las 3. No se va a dar más plazo. Entonces, hay algunos compañeros que no me han enviado nada. Por favor, enviar esa actividad hoy. Entonces, ahora sí, pues empecemos con el tema que nos corresponde esta semana de sociales, que son civilizaciones del Medio Oriente. Profe, una pregunta. Sí, dime. Profe, ¿el ID de la clase de hoy siempre va a ser el mismo o va a ser distinto? Ese es el horario de aquí en adelante todas las semanas. Es decir, esta semana nos vemos hoy lunes, el próximo jueves, y nos volvemos a ver el otro lunes y el otro jueves, y así sucesivamente, ¿listo? Para que lo tengamos. No, profe, el ID de la videoconferencia. No, ese sí cambia porque cada vez que yo hago una conferencia cambian los códigos. Creo, no estoy seguro. Pero es para estar más seguros, ustedes le dan clic al último invitación de videoconferencia. ¿Listos? Bueno, entonces, les pregunto, ¿en sus pantallas ven unas diapositivas que dice Sociales Tema 2? Sí, señor. Sí, Señor. Ok, muy bien. Entonces, esta mañana les publiqué este video explicándoles estos temas. La idea es que tengan muy en cuenta estas advertencias que les voy a poner acá. Permítanme que cargue bien la página. Ahí. Entonces, espérenme un segundito. Voy a corregir acá una cosa porque el computador está muy lento. Se me va a caer la llamada. Profe, ¿me escuchas? Sí. ¿Sí me escuchan? Es que mi computador está súper lento. Sí. Listo. Entonces. Profe, ¿me escuchas? Sí, silenciamos micrófonos. ¿Listo? Entonces, esta mañana les publiqué el video. que sí lo escucha. Silenciemos micrófonos, por favor. Entonces, esta mañana les puse el video con las diapositivas para que lo revisen.
Antes de que empiecen con a copiar lo que tengan que copiar, tienen que mirar bien lo que sale ahí en la pantalla, ¿listo? Para que lo vean bien. Entonces, en su cuaderno van a escribir como título Civilizaciones del Cercano Oriente, Mesopotamia. Luego van a copiar los textos que aparezcan en las diapositivas, en el archivo PDF. Son textos cortos, entonces la idea es que tengamos en los cuadernos esa información. Las direcciones electrónicas de las imágenes no las tienen que copiar, eso es para proteger los derechos de autor. ¿Listo? Y en una parte más adelante les voy a decir que tomen apunte, entonces para que lo tengan pendiente. Primero, las primeras partes del video es se les hace una aclaración un poquito más detallada de lo que es el origen del ser humano, eso lo pueden ver en el video. La diferencia entre historia y prehistoria. Las edades que hubieron de piedra, en las cuales los seres humanos lo que utilizaban eran herramientas hechas de piedra. Luego sigue la edad de los metales, que es cuando los seres humanos aprenden a sacar metales de las rocas que hay en la tierra. ¿Sí? Las calientan y de ahí de esas altas temperaturas sale el metal y con ese metal hacen herramientas. Eso lo voy a explicar mucho mejor en el video. Y ahora sí, pues nos metemos en el tema que nos corresponde, que es Mesopotamia. Las civilizaciones más antiguas que se conocen del ser humano son las que se ubican en la región de Mesopotamia. Mesopotamia es una región que se encuentra al norte de Arabia Saudita, en los territorios actuales de Irak, entre los dos ríos principales de ese país, que son el Tigris y el Éufrates. La palabra meso, esta expresión que les subrayo acá, significa mitad, mitad. Y la palabra potamos, Potamia, viene de río. Entonces, cuando hablamos de Mesopotamia, quiere decir que es una sociedad que se encuentra entre los ríos. Eso lo vamos a ver más adelantico. Entonces, las características que debe tener una civilización. Una civilización, para que un grupo de personas, llamada comunidad, para que pueda llamarse civilización, tiene que cumplir estos aspectos. La primera es tener unas características geográficas. Por ejemplo, las civilizaciones antiguas del cercano oriente, la civilización mesopotámica, se ubicaron en este lugar de la tierra, aquí donde ven la imagen, arriba del desierto arábico y abajito de los montes sagros. Se ubicaron entre los ríos Tigris y Éufrates, por eso se llama Entre Ríos, Mesopotamia. Ese es el lugar en el cual se ubicaron. ¿Por qué se ubicaron ahí? Porque la parte general de este territorio es desierto. Los únicos lugares donde hay oasis, donde hay unas posibilidades de vida mayor, es cerca de los ríos. Entonces ellos se ubicaron y fundaron sus primeras ciudades en esos lugares de ese territorio. Valerie, ¿vas a preguntar algo, mi amor? Ok. No, profe. Listo. Entonces, toda civilización debe tener unas características geográficas, tener un lugar determinado de la Tierra en donde se asientan y en donde se diferencian de otras civilizaciones. La división del trabajo. Luego de ubicarse en un solo lugar, pues las personas empiezan a tener unos roles y unas funciones específicas dentro de la comunidad. Por ejemplo, estas civilizaciones tenían a la cabeza un rey. El rey era el que gobernaba y el que mandaba sobre los demás. El rey se apoyaba en nobles y sacerdotes que eran los que cumplían las órdenes del rey. Estos nobles y sacerdotes tenían unos escribas y unos funcionarios que eran los que cumplían las órdenes de ellos, ¿sí? Y después seguían los campesinos, artesanos y soldados, que eran los que se encargaban primero de cultivar para tener alimentos, luego de crear herramientas, construir, ¿cierto? Y por último los soldados, que eran los que protegían la ciudad de otras ciudades enemigas. En la base de la pirámide estaban los esclavos, que ellos eran la población pues más damnificada porque no eran personas que tuvieran libertad, sino que eran la posesión de otra persona. Esa era la división del trabajo en la antigüedad. Permítame un segundo que aquí en el chat me están escribiendo. Bueno. Profe, que se escucha un poquito mal, pero no tan entrecortado. Es que es por la señal del internet, entonces igual esta sí se está grabando. Les pido excusas porque la semana pasada no les pude publicar los videos porque hubo fallo en la red y no se grabaron los videos, pero esta sí la estoy grabando, entonces tranquilos, voy a tratar de hablar un poquito más despacio. Luego, las civilizaciones tienen que tener un gobierno. Estas civilizaciones antiguas
tenían gobiernos despóticos. Despótico quiere decir que una sola persona gobernaba todo. Era el dueño del territorio, era el dueño de los recursos y era el dueño de las personas. En esta imagen vemos al rey de Akkad, Sargón I de Akkad, que era pues uno de los conquistadores más antiguos de la raza humana. Eso lo vamos a ver más adelante. Las civilizaciones, para que sean civilizaciones, deben tener escritura. Antes de la escritura pudieron haber grupos humanos y asentamientos, pero como no tenían escritura, no hay, pues, no se le puede considerar civilización. ¿Listo? Ahora, esta escritura se llama escritura cuneiforme. Ellos lo que hacían es que utilizaban un poquito de arcilla, de esa que nosotros utilizamos para moldear, la aplanaban y sobre esa plana de arcilla escribían con una ramita esos símbolos que ustedes ven ahí. Esos símbolos representan ideas o pensamientos. No es como nuestro lenguaje que por cada sonido hay una letra y con las letras hacemos palabras, sino que aquí se plasmaban eran ideas. Ellos utilizaban esas tablillas inicialmente para llevar un conteo de los recursos y de las reservas que tenían de alimento, de animales, de tropa, etc. Luego la fueron utilizando para más cosas. Y por último, una civilización debe tener cultura. La cultura es la personalidad que tiene un pueblo. Por ejemplo, nuestra cultura colombiana es muy diferente de la cultura china o de la cultura española o francesa o sudafricana. Cada país tiene como su cultura propia. Las culturas mesopotámicas pues tenían bastantes rituales y bastantes distinciones que la diferencian de otras culturas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, acá vemos pues sus ciudades porque ellos fueron los primeros que crearon ciudades, entonces eso hacía parte de su cultura, ellos son los que crearon la civilización como tal. Entonces, para que tengan en cuenta ahí, copien en su cuaderno. La actividad 1 que deben hacer es realizar un mapa mental de las características que debe tener un grupo social para llamarse civilización. Entonces, yo acá ya hice el ejercicio. Tienen que utilizar cada uno de estos elementos y hacer un mapa mental en el cual me expliquen las características que debe tener una civilización. ¿Cuáles son las características geográficas, la división de trabajo, la de gobierno, la de escritura, la de cultura? No va a ser lo mismo que yo hice acá, sino tratar de que sea un poquito diferente, pero que tenga que ver con el tema. ¿Todos claros? ¿Entendieron la actividad? Sí, señor. Entonces, hacer el mapa mental con las características que debe tener un grupo social para llamarse civilización. Esa es la actividad 1. Este cuadrito que ven acá son los periodos de las civilizaciones mesopotámicas. ¿Sí? La historia de Mesopotamia duró más o menos unos 3000 años, o sea, muchísimo tiempo. Y en esos 3000 años, pues cambiaron las civilizaciones un poco. Entonces, este cuadrito que ven acá es la historia resumida, muy, muy resumida de Mesopotamia. Ese cuadrito lo tienen que copiar en el cuaderno. ¿Listo? Entonces, ahí en el archivo que les voy a enviar o que ya les envié en la página de Edmodo, dice lo siguiente. Del cuadrito en adelante ya no hay más texto para copiar, pero cuando vean el video pueden tomar todos los apuntes que quieran. ¿Listo? Entonces, la primera civilización que vamos a ver son los sumerios. Los sumerios es la primera civilización que se puede datar de los seres humanos. Ellos se ubicaron en esta región donde yo les decía encima de Arabia, ¿sí? Entre los ríos Tigres y Éufrates, por eso se llama Mesopotamia, entre ríos. Fundaron las primeras ciudades. Cada ciudad tenía su gobernante y tenía sus leyes diferentes. Entonces se les llamaba ciudades-estado. Ese fue la primera cultura o civilización de la humanidad. Los sumerios fueron los que inventaron la rueda. Todas esas ruedas que nosotros vemos hoy en día para aviones, carros, bicicletas, máquinas, todo eso, las ruedas las inventaron ellos hace hace 4000 años. ¿Por qué se sabe que los inventaron ellos? Porque las ruedas más antiguas se han encontrado allá en esas ruinas. Ellos también hicieron avances en la domesticación de animales y en la agricultura. Como esa región es una región muy desértica, ellos lo que hacían era coger el río y encauzarlo, meterlo por cauces para que llegara a las plantaciones y ahí podían cultivar. Ellos inventaron lo que yo les decía, la escritura cuneiforme. También construyeron ciudades. Por ejemplo, aquí al fondo vemos ese es un sigurat,
los zigurats eran edificios muy altos, hechos solo de ladrillos. Imagínense coger ladrillo por ladrillo, por ladrillo, por ladrillo, por ladrillo, hasta construir esas estructuras tan grandes. Esos zigurats lo que los utilizaban era para hacer rituales religiosos y para observaciones astronómicas. Los sumerios también inventaron o descubrieron las matemáticas. Ellos lo que hicieron fue, a partir del conteo de los números naturales, del 1 al 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y el 0, ellos hacían cálculos matemáticos. Entonces ellos inventaron lo que es calcular el área, la superficie. ¿Para qué? Para poder dividir los territorios entre las personas. Entonces ellos, gracias a la matemática, sabían hasta dónde llegaban las propiedades de uno y empezaban las de otro. También para contar las reservas de alimentos o las reservas de animales que tenían. Ellos fueron los que sistematizaron las matemáticas como tal. Luego, cuando ya las pudieron mejorar, la aplicaron a la astronomía. Entonces, los religiosos o los sumos sacerdotes de la época eran los astrónomos. Ellos se subían a la parte de arriba de los zigurats, desde ahí miraban las estrellas y ellos pudieron descubrir que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol mucho antes que otras civilizaciones, y también descubrieron que en el firmamento se podían ver planetas. Entonces, hay 5 planetas que se pueden ver a simple vista, lo que es Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Entonces ellos descubrieron que esos planetas aparecían como estrellas, pero eran estrellas que se movían, tenían movimientos extraños. Entonces descubrieron que no eran estrellas, sino que eran planetas. La actividad 2 que deben hacer es la siguiente. Ahí ustedes pueden ver en sus pantallas un alfabeto. Ese alfabeto tiene lectura cuneiforme. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, utilizando plastilina, arcilla, harina o cualquier material moldeable, pues una tablilla, así como la que yo tengo acá, ¿la pueden ver en la computadora? Señor. Sí, señor. Señor. Eso es una tablilla de señor. plastilina, ¿sí? Pero si ustedes no tienen plastilina, pueden hacer con arcilla. Si no tienen arcilla, con harina. Si no tienen harina, entonces lo hacen a mano en el cuaderno. La idea es que ustedes van a coger su primer nombre o el nombre más cortico que tengan. Por ejemplo, Juan Pablo, pues utiliza Juan, que son 4 letras. Entonces, por ejemplo, aquí está la J, aquí está la U, la A y la N. Entonces, la idea es que en ese material ustedes escriban su nombre con escritura cuneiforme. Por ejemplo, acá ven la mía, yo ya lo hice. Voy a iluminar un poquito y está muy oscuro. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Sí, señor. profe, hay más o menos. Señor. Entonces la idea es que lo hagan en sus casitas, escriban su nombre, lo practiquen. Hay que tener en cuenta que este alfabeto no es el original, porque el alfabeto sumerio es mucho más complejo. Pero es un ejercicio que nos acerca un poquito más a cómo es que ellos escribían en esas tablillas de arcilla. ¿Listo? Luego de eso, entonces, en el video les voy a explicar, les voy a compartir este enlace. La epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh era un gobernante muy, muy antiguo de los sumerios. Se encontraron unas tablillas en las cuales se narraba la historia de él. Es la historia épica más antigua de la humanidad, alrededor de 4000 años de antigüedad. O sea, 4000 antes de Cristo. Si le sumamos los 2000, entonces serían 1000 años atrás. Es la historia de un gobernante que al principio es muy malo porque no tiene una amistad verdadera. Luego conoce a un ser mitológico y tiene muchas aventuras, y después ese ser sufre una muerte muy prematura y entonces el rey empieza a buscar la manera de cómo encontrar la inmortalidad, pero desafortunadamente no la consigue. Pero es curioso porque a pesar de que él muere en su forma física, su experiencia de vida y su historia todavía se cuenta 6000 años después. Entonces, de cierta manera, sí consigue la inmortalidad que él deseaba. Entonces, la idea es que con sus papitos, en un momento de tiempo libre que tengan, o si no ustedes solitos, pues busquen el video en YouTube y la puedan escuchar. Es bastante interesante. Luego de los sumerios siguen los acadios. Aquí vemos al rey Sargón de Akkad. Él es el primer gobernante que decide crear un ejército como tal, ¿sí? O sea, un ejército permanente. Ellos vivían en la parte norte de Sumeria y pues por condiciones económicas empiezan a haber roces, y lo que hace él es organizar un ejército y conquista Sumeria. Entonces lo que es Sumeria de Acadia se convierte en el imperio acadio. Aquí vemos una imagen de un carro de guerra.
Lo que hicieron ellos fue adaptar los carros para la agricultura en carros de guerra. Aquí vemos cómo los caballos están aplastando a un enemigo, ¿sí? Y encima del carrito vemos dos soldados, uno conduciendo y el otro lanzando lanzas. Entonces, ese es como el primer carro, el primer tanque de guerra de la época de los seres humanos. Después de que él conquista toda la región de Sumeria, lo que empieza a hacer es construir grandes ciudades fortificadas y empieza el comercio fluvial. Entonces, por medio de barcos se transportaban las mercancías y así se comercializaba. En el video vamos a ver una recreación de una ciudad de la época, entonces los invito a que cuando termine esta conferencia vean el video si tienen el tiempo. Ahí les voy a dar un paseo por una ciudad de estas que fue recreada a partir de ruinas que se han encontrado en Irak. Luego sigue Babilonia. Babilonia es una civilización que derrota a los acadios y se hace con el control de toda esta región del norte de Arabia, lo que es Irak, Siria, lo que es unas partes de Turquía. Los babilónicos lo que hacen es, primero, establecer un nuevo sistema de dioses. El dios principal de ellos era Marduk, ¿sí? El dios de la justicia. Aquí lo vemos en esta piedra. Esta piedra se llaman los códigos de Hammurabi. Hammurabi lo vemos acá de pie. Hammurabi era el gobernante de Babilonia. Ahí está recibiendo consejos directamente del dios. Y Hammurabi lo que hace es establecer un sistema de leyes. En ese sistema de leyes él dictamina que cómo se deben comportar las personas de Babilonia, cuáles son las cosas permitidas, las cosas no permitidas. Es el primer sistema legislativo de los seres humanos. Así como nosotros tenemos la Constitución, tenemos el Manual de Convivencia y otras leyes, él creó un sistema de leyes para su sociedad y se basaba en la ley del talión, en el ojo por ojo y diente por diente. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona incurría en una falta, su castigo iba a ser la misma falta, pero a la inversa. Entonces, por ejemplo, si una persona mataba a alguien, pues el castigo iba a ser la muerte. Si una persona le robaba algo a alguien, pues su castigo iba a ser que le iban a cortar la mano. Ese era como los códigos de Hammurabi, era un sistema en el cual era muy justo, las personas vivían cómodas porque sabía cuáles eran las cosas permitidas y cuáles no, pero también eran unas leyes muy implacables, o sea, el que cometía la falta tenía un castigo bastante severo. Aparte de eso, los babilónicos desarrollaron un gran sistema de creencias y de culturas. Por otra parte, ellos fueron los primeros que desarrollaron la botánica en cuestión de plantas medicinales. Ellos descubrieron que al tomar el agua de algunas plantas o al ingerirlas, se curaban algunas enfermedades. Por ejemplo, aquí vemos la imagen de la caléndula. La caléndula es una planta que se pone a hervir y esa agua nos permite cerrar o cicatrizar heridas. Entonces, ellos fueron los primeros que hicieron esos aportes a la botánica. Adicional a eso, ellos perfeccionaron los ladrillos. Entonces, como ustedes saben, todas esas construcciones eran hechas a base de ladrillo. Ahí vemos la puerta de Ishtar, que la puebla de Ishtar era la diosa de la luna. Ese color azul que ustedes ven no es pintura, eran joyas, era una piedra preciosa que se llama lapislázuli, ¿sí? Lapislázuli, entonces era una puerta que se encontraba en la mitad de la ciudad y ahí era por donde se hacían como las ceremonias especiales. En esta imagen vemos al rey Hammurabi encima de un carro de guerra, ¿sí? Así era como se transportaba y llevaba sus ejércitos ahí atrás. Luego, en el video, cuando vean el video, entonces vamos a ver cómo es que se escuchaban las lenguas antiguas. En el video yo les reproduzco ahí inmediatamente después de esta imagen cómo es que se escuchaban las lenguas antiguas del acadio y del asirio, para que lo escuchen y vean cómo es que hablaban de chistoso y de raro esos pueblos. Adicional a eso, les voy a poner una melodía que se encontró en una tablilla cuneiforme, ¿sí? ¿Cómo es eso? Entonces ellos encontraban las tablillas en el desierto, en la actualidad, ¿sí? Las encontraban después de miles de años ahí abandonadas, las limpiaban y las traducían. Eso es un proceso muy complejo. Ellos al principio pensaban que las rayitas eran por decorar, que eran de decoración, pero luego descubrieron, permítame, llegó una persona, listo. Ellos descubrieron que esas rayitas tenían patrones y que esos patrones representaban ideas y cosas. Así fueron poco a poco traduciendo. Luego descubrieron, como les decía, una tablilla en la cual decía
que pues habían unos símbolos muy extraños que se repetían y cuando la fueron a traducir se dieron cuenta que era una tablatura musical. Entonces ya con instrumentos actuales se pudo recrear, entonces los invito para que en el video lo puedan ver. Es bastante interesante escuchar el idioma y una melodía perdida miles de años en el desierto y después recuperada. Luego de los babilonios siguen los asirios. ¿Sí? Aquí vemos al rey, ellos hicieron un gran avance cultural, vemos al rey sometiendo a un león. ¿Sí? El imperio asirio eran unos pueblos que se encontraban al norte de Babilonia, ¿sí? Y empezaron a tener choques con los babilónicos, entonces los asirios eran muy buenos en el arte de manejar metales y pudieron dotar a sus soldados de armas de hierro que eran muy poderosas, así que pudieron derrotar a los babilónicos y establecieron un gran imperio. Entonces aquí vemos en el mapa que era desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico. Capturaron también territorios del antiguo Egipto, que es el tema que los invito a escuchar la próxima semana. Después de controlar esos territorios, lo que hicieron fue establecer unas grandes rutas comerciales. Aquí vemos los caminos. Cuando una sociedad tiene una muy buena economía, es una sociedad próspera y es una sociedad muy fuerte. Y aquí vemos la recreación de la ciudad. Eso sí, sí, señor, eso sí. Apaguemos el micrófono, papá. La ciudad de Nínive era la capital del imperio asirio. Es una de las ciudades que todavía están en las ruinas, se ha estudiado mucho. Fue la primera ciudad que contaba con un zoológico. Fue la primera ciudad en el mundo que tuvo una gran biblioteca y tenía acueductos. Para nosotros hoy en día es normal tener agua en nuestras casas, pero en la antigüedad era muy difícil. Lo que hicieron los asirios fue controlar los ríos para que el agua de los ríos se pudiera encauzar en tuberías y esas tuberías llegar a la ciudad y a las casas de las personas. El tener agua para las personas es muy importante porque previene muchas enfermedades. ¿Listo? Ahora, para terminar los asirios, Asurbanipal era el último gobernante del imperio asirio, era uno de los pocos gobernantes de la época que sabía leer y escribir, la mayoría eran pues analfabetas. Asurbanipal fue un gobernante que construyó una gran biblioteca en la ciudad de Nínive. Eran más o menos, hasta el momento se han descubierto unas 20.000 piezas de arcilla con diferentes informaciones de la época. Por eso es que es muy importante el escribir y el escribir bien, porque así nos perduramos en el tiempo. Lo que pasó fue que exploradores británicos llegaron a la ciudad de Nínive tratando de encontrar los restos de la ciudad y en un sótano encontraron muchas tablillas. Inicialmente ellos pensaban que eran tablillas para el piso o para el techo o para las paredes, pero luego descubrieron que tenían mensajes escritos. Las llevaron todas a Londres y ahí todavía las están traduciendo porque son muchísimas. De esas 20.000 tablillas, ahí se pudieron traducir los códigos de Hammurabi, que les decía que es el sistema legislativo más antiguo, y la epopeya de Gilgamesh, que también los invité a que la vieran. Luego de los asirios siguen los caldeos. Los caldeos eran neobabilónicos, es decir, eran babilónicos que vivieron bajo el gobierno de los asirios, después se rebelan y después toman el poder. Los caldeos son los que, como me preguntaba Frank, son los que aparecen en la Biblia. Los caldeos babilónicos fueron los que incendiaron la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo del rey Salomón y cogieron a todos los hebreos que habían en la ciudad y los capturaron como esclavos y los llevaron a Babilonia. En Babilonia, para no perder sus tradiciones y sus costumbres, lo que hacen los israelitas es escribir la Biblia. Entonces, si bien nuestra Biblia es un documento muy antiguo, pues estas civilizaciones son aún más antiguas para que tengamos un referente cronológico. Los babilónicos se hacen famosos porque pasan a la historia por crear una de las maravillas de la antigüedad. Las maravillas eran los jardines colgantes de Babilonia. La ciudad, a pesar de que estaba en un desierto, tenía jardines encima de los edificios. Entonces se veía como un gran oasis. Los caldeos también inventan o perfeccionan el sistema sexagesimal. ¿Qué quiere decir esto? Que dividen las 24 horas del día en 12 de día y 12 de noche. Recuerden que ellos contaban con las falanges de sus dedos. Entonces, si ustedes miran sus 4 dedos, tienen 12 falanges. ¿Sí? 12 falanges. Así pudieron dividir las horas del día. Y cada hora la dividían en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Adicional a eso, dividieron la circunferencia. Cuando ustedes ven geometría, ven que las circunferencias tienen 360 grados. Y los ángulos también.
Todos esos avances los hicieron ellos y eso mejora mucho la tecnología, la arquitectura, la astronomía, eso tiene grandes implicaciones a nivel tecnológico. Luego de los babilónicos siguen los persas. Los persas vivían acá encima del Golfo Pérsico, eran una provincia de los caldeos, pero luego empiezan a conquistar territorios hasta que terminan conquistando todo. Todo lo que ven ahí de verde era territorio de los persas. Y para finalizar, pues su imperio cae a manos del macedonio Alexander, ¿sí? Alejandro Magno. Él es el que conquista todos esos territorios, después derrotando a Darío III. Bueno, entonces yo sé que es mucha información, la idea es que vean el video y cualquier duda o pregunta que tengan me la escriben. Las actividades a realizar entonces, ¿cuáles son? Son 2 nomás. La primera es hacer el mapa mental de las características que debe tener una sociedad para hacer civilización. Ahí está más información en la página 8. Y escribir su nombre con escritura cuneiforme. Entonces, lo que les digo, si tienen plastilina en plastilina, en harina, lo que sea, sean creativos. Si no tienen ningún material que se pueda moldear, entonces lo pueden hacer escrito en sus cuadernos. La idea es que vean el video. ¿Listo? La explicación del video es más completa. Y estas actividades las tienen que entregar el próximo 4 de mayo, antes de las 3. Antes si es posible. Después del 4 de mayo no las recibo. Quiero que eso quede claro. ¿Listo? Entonces, gracias por su atención. ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿Preguntas, Profe, yo. preguntas? Sí, dime. Profe, yo. Dime, Sara. Lo del mapa mental lo realizamos en el cuaderno. Sí, mi amor. Ahí cuando vean el video o cuando vean el archivo en PDF, ahí siguen las indicaciones. Les dice qué es lo que tienen que copiar, qué actividades tienen que realizar y cuándo las tienen que entregar. ¿Listo? ¿Qué más va a Profe, preguntar? y lo de... ¿Lo de Y qué? lo del nombre con arcilla o plastilina. Esa le tomas una foto. O sea, pero no lo hacemos en el cuaderno. No, porque como es plastilina es difícil pegarla en el cuaderno. Entonces mejor la haces aparte, le tomas una foto y me la envías. Asignadita con la tarea. Bueno, profe, Muy gracias. bien, amor. Gracias por las preguntas. ¿Quién más va a preguntar? ¿Quién tiene dudas? Santiago Martínez. Santiago, ¿vas a preguntar algo? Martínez. No. Roa, dime. Profe, ¿tú ahorita subes la asignación para enviarlo? La asignación, muchas gracias por tu pregunta. La asignación la voy a subir a las 3 de la tarde para que no se confunda con la de África. Entonces, tienen hasta las 3 de la tarde para enviarlo de África. Tan pronto se acabe la asignación de África, entonces activo la asignación de Mesopotamia. Ah, listo, profe, gracias. Gracias, excelente pregunta. ¿Quién más tiene preguntas? ¿Preguntas del tema, preguntas de la clase? Nos vemos el próximo jueves. El jueves nos vamos. Profe. Martínez tiene una pregunta. Sí, eso iba a decir. ¿Quién? Martínez. Martínez. Estamos... Sí, sí, no, pues igual, pues... Es que está hablando por el chat. Está haciendo todo. Ah, ok, listo. Entonces, sí, pregunta Martínez. O escríbeme, cualquiera de las dos, lo que le quede más fácil. De pronto no me está escuchando. Bueno, mientras tanto, entonces, el próximo jueves, Como que se le dañó el audio. vale, las preguntas que tengan me las envían por interno, entonces, no hay problema. El próximo jueves nos vemos, ahí les voy a explicar el tema 2 de cátedra. También está subido en la plataforma, lo pueden ir viendo y el jueves lo trabajamos y me preguntan las dudas que tengan, ¿listo? Entonces, les agradezco mucho. Recuerden que las tareas no se envían por el muro, no se envían por mensajes, me las envían por asignaciones. Dudas, preguntas o sugerencias me las escriben por mensajes. Las actividades las envían por asignaciones. Nuevamente les hago esa aclaración. Entonces, espero que estén muy bien. Ya casi se va a acabar el tiempo. Hasta luego, que me va muy bien. Chao, chao. Falta un poco menos de un minuto, entonces... Cuídense, aprovechen. Chao. Acaba el tiempo. Chao, chao. Gracias. Bravo, Profe. muy juicioso, te felicito. Muy bien.